Bienvenidos. Thelma Fardín y la conspiración feminista contra Juan d'Artés. En esta oportunidad nos convoca el caso de Juan d'Artés. Existe un significativo contraste entre la opinión mediática, casi en su totalidad a favor de la actriz Thelma Fardín, según evidencian las manifestaciones en los medios de comunicación, y la opinión pública, casi en su totalidad a favor del actor Juan d'Artés, según evidencian los comentarios en las redes sociales. Dicha inconsistencia se puede explicar en virtud del fenómeno observado por el lingüista y politólogo Noam Chomsky. Los medios de comunicación de masas se ajustan a la agenda que fijan los medios de comunicación de élite. A tal respecto, cabe señalar que la abogada de Thelma Fardín había sido recientemente distinguida por la revista Time. En ese orden, viene a colación la portada sobre 2019 de la revista The Economist, en la que se resalta el mito hollywoodense, cuyo paralelo vernáculo es el grupo Actrices Argentinas, cual forma parte de la horda de hostigadores de Juan d'Artés. En el presente artículo se practica un análisis psicológico del personaje principal del video intitulado Mira cómo nos ponemos, protagonizado por la actriz Thelma Fardín, en el que denunció al actor Juan d'Artés, imputándole haber perpetrado acciones de abuso sexual en su perjuicio en la República de Nicaragua. La película resulta peculiar por cuanto la protagonista representa un personaje que sería ella misma, por lo cual quedó un tanto eludida la convención sobre el carácter de ficción. Por tal razón, se ha tomado como objeto de investigación complementario al testimonio público brindado por Thelma Fardín en la conferencia de prensa convocada por Actrices Argentinas. Además de deslindarse la fabulación de la denunciante y la falsedad de la denuncia, se ponen en evidencia las manipulaciones de la cognición y de las emociones que se instrumentan mediante el video, demostrándose mediante la pericia que el video no es otra cosa que una ficción. Queda en virtud de ello demostrado que el actor Juan d'Artés ha resultado ser la víctima de un sacrificio civil. La persona que entró era del hotel, que venía a subir una tarjeta, golpeó la puerta de la habitación. Cuando golpeó la puerta de la habitación, yo me paré. Esta persona salió de encima mío. Juan salió de encima mío. Y yo fui a la puerta, abrí la puerta y salí. Esa persona no entró en la habitación. No vio el momento. La persona que entró, esa persona no entró en la habitación. Cuando golpeó la puerta de la habitación, yo me paré, esta persona salió de encima mío. La secuencia temporal que puede verificarse en los cuerpos que ocupan el espacio es que primero el que está encima de alguien se levanta o es levantado y después el que está debajo se para, o bien ambos simultáneamente se corren del lugar que ocupan. Pero la señorita Fardín invirtió el orden. Yo me paré. Esta persona salió de encima mío. C5N, sí. Hola, gracias. Respecto a la del Ciro para C5N, preguntarte si esta persona que abrió la puerta es hallable para que preste declaración testimonial y si es posible que otras personas, las otras personas que sufrieron... Isabel Durana en su libro informa que levantar el labio superior con el inferior constituye un gesto de disgusto. Ahora bien, acto seguido del gesto de desagrado, Thelma Fardín lo enmascaró con la expresión de una sonrisa y seguidamente desvió ostensiblemente la mirada del periodista de C5N que había formulado la pregunta molesta. De acuerdo a la psicología del gesto, el enmascaramiento y el retiro de la mirada son índices de engaño. Me parece que no hace falta que responda esa pregunta. Perfecto, otra pregunta. La negativa de la entrevistada a dar la respuesta, de acuerdo a los estudios realizados por los ex agentes de la CIA Philip Houston, Michael Floyd y Susan Carnicero, es un indicio respecto a que la verdad no está del lado de la interrogada. Por otra parte, José María Martínez Selva refiere que la negativa a responder directamente la pregunta y la evasiva correspondiente, deben interpretarse como una típica mentira de ocultación. Lo dijeron las chicas, es importante que
que este tema se trate como corresponde. Digo, las preguntas que estén a la altura. Entonces, por favor, estén a la altura. Desde el punto de vista de la evaluación psicológica, la crítica al entrevistador indica la emergencia de sentimientos persecutorios. Ahora bien, con relación a la situación, y si la hipótesis de los sentimientos persecutorios es correcta, los mismos solo pudieron haber tenido su razón de ser en tanto la entrevistada haya supuesto que podría descubrirse un fraude. Por otra parte, de acuerdo a los citados ex agentes de la CIA, las quejas sobre los procedimientos tienen el mismo significado que la falta de respuesta. Es decir, la verdad no está del lado de Thelma Fardín. La gente cercana a mí que me apoya puede hacer todo este proceso y hoy estar acá. Entonces, por favor, estén a la altura de eso. Yo creo que en el video soy clarísima. Al mismo tiempo que la señorita Fardín dijo creo que en el video soy clarísima, lo negó con el gesto de su cabeza. Esto significa que, a juzgar por el gesto subconsciente de negación, ni la señorita Fardín cree en su propia película. En el video soy clarísima. Caballero. Sí. Hola, gracias. Rafael Paladecino para C5N. Preguntarte... Creo que en el video soy clarísima. Una última pregunta, sí. Tras las distintas respuestas, la señorita Fardín exhaló con intensidad el aire de sus pulmones. De ello se colige que se sintió sumamente incómoda ante la indagación objetiva del caso. Y después de la afirmación verbal creo que en el video soy clarísima y negación gestual de la misma, expresó el gesto de secarse el sudor de la frente con su mano. Vale decir, la señorita Fardín se mostró sumamente nerviosa ante la indagación periodística del caso. Tal nerviosismo es característico de la persona que miente y siente que puede ser descubierta. Por otra parte, acerca del gesto subconsciente de secarse el sudor de la frente, el refrán ya había dado su veredicto. Transpiró como testigo falso. Pregunta, sí. Inmediatamente después de haber respondido la pregunta sobre el llamado a la puerta de la habitación del hotel en la que relató la supuesta violación sexual, la señorita Fardín cerró los ojos y simultáneamente se encogió de hombros. Este ademán significa no sé. Es decir, la señorita Fardín relató haber sido abusada pero con el gesto expresó no saber sobre el hecho. Por lo tanto, la señorita Fardín nuevamente se contradijo. Lo que afirmó en lenguaje verbal lo negó en lenguaje gestual. Caballero. Hola, gracias. Rafael Paladecino para C5N. Preguntarte... Chicas. Cerramos los ojos, fuera de la expresión de parpadeo y fuera del amor, cuando queremos evadirnos del mundo. Un ejemplo típico de ello se da cuando queremos dormir. De acuerdo a la psicología del gesto, los gestos autísticos constituyen una expresión regresiva causada por un conflicto. Ahora bien, los estímulos exógenos no fueron otra cosa que las preguntas de los periodistas. Y en reiteradas oportunidades, tras haber respondido preguntas, la señorita Fardín dejó sus ojos cerrados, gesto regresivo, de modo consecutivo por algunos segundos. No estando causados los conflictos por las preguntas, se infiere uno de los componentes de los mismos estuvo motivado por las respuestas. Ahora bien, lo único que puede suscitar un desequilibrio gestual con el uso de la palabra es la ausencia de su correspondencia con la realidad. Y la señorita Fardín expresó un desequilibrio gestual regresivo tras varias de las respuestas que dio a la prensa. La expresión del cierre de los ojos mantenida significativamente por más tiempo del empleado en otras expresiones es otro de los indicadores de falsedad del relato. Además, implica la de necesidad de evasión ante la indagación periodística. Ese gesto expresado en esa circunstancia constituye un índice de falsedad de las respuestas dadas o de algunos componentes de las mismas. El diario El País publicó la fotografía del detrás de escena en la que se ven a los distintos técnicos que intervinieron en producción de la filmación.
El primer índice de inverosimilitud presente en la denuncia que el personaje representado por la actriz Thelma Fardín formuló contra el actor Juan D'Artés está constituido por el marco cinematográfico a través del que se vehiculizó dicha denuncia. En efecto, la actriz hizo su exposición en función de una determinada escenografía, iluminación y actuación bajo llanto mirando hacia cámara. Se comprobó que el estilo cinematográfico en su conjunto coincide con una escena de la película Los que aman odian, según mostró el periodista Eduardo Feynman en su programa del canal A24. Al ser una elaboración estructurada, la denuncia no cumplimenta el criterio de elaboración inestructurada que exige la psicología del testimonio. El cuadro principal de la película se presenta bajo fuentes de iluminación bien definidas. Al estar perfectamente iluminada la escena, puede inferirse que no cumplen ninguna función lumínica los veladores encendidos. Ahora bien, si la función de los veladores encendidos no es lumínica, entonces es simbólica. De acuerdo a Juan Portuondo, el velador simboliza el pene. Por lo tanto, la película tiende a generar de modo subconsciente representaciones de índole sexual en el espectador. Por otra parte, el hecho de haber una cama como escenografía del cortometraje a la vez que el relato de la protagonista versa sobre una denuncia de abuso sexual implica la inducción en el espectador de una asociación mental subconsciente que se produce por contigüidad funcional, ya que las relaciones sexuales suelen tener lugar en la cama. En resumen, la película protagonizada por Thelma Fardín manipula la cognición del espectador. Y eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 estaba de nosotros, tenía 45 años. Una noche, sobre todo a darme mucho amor. Mira cómo nos ponemos. La filmación presenta varios cortes. La edición de la filmación denota aún de modo más contundente la ausencia de espontaneidad. El personaje denunciante de Thelma Fardín se muestra con sus labios en posición oblicua. En el campo de la comunicación no verbal, la asimetría en el rostro es un índice de engaño. Hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona. Y eso fue un cachetazo para mí. Al tiempo que el personaje de Thelma Fardín decía eso fue un cachetazo para mí, lo negaba con el gesto de su cabeza. Y eso fue un cachetazo para mí. El personaje interpretado por Thelma Fardín nunca muestra las manos. De acuerdo a Paul Ekman, el indicio del engaño se obtiene al advertir una disminución del número de ilustraciones. Ahora bien, las ilustraciones del discurso se producen habitualmente con las manos. Una noche comenzó a besarme el cuello, alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. La referencia específica de la denuncia sobre abuso sexual se inicia, por parte del personaje de Thelma Fardín, con las siguientes palabras: una noche comenzó a besarme el cuello. Y finaliza con las palabras: alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Es decir, la única comunicación a modo de dato referido por la denunciante es que el supuesto hecho indecente habría tenido lugar en una habitación. A la postre, y en virtud del testimonio del denunciado, nos enteramos que la habitación en cuestión era la de este. Ahora bien, la actriz omitió referirse al tópico y así evitó tener que decir cómo había llegado a la habitación de un hombre y para qué se había dirigido allí. En resumen, la actriz en su representación cinematográfica omitió hacer mención del estado subjetivo que la llevó al cuarto de un varón, como así también omitió referir distintos detalles secundarios de la denuncia. La insuficiencia de detalles secundarios, conforme la psicología del testimonio, implica otro índice de inverosimilitud del relato de la película protagonizada por Thelma Fardín. De acuerdo a Ellen Deutsch, una de las fantasías características de la mujer es la fantasía de violación. Sabemos que las fantasías de violación son variantes de las fantasías de seducción que no son tan familiares en los relatos falsos de las mujeres histéricas. Tanto las fantasías de seducción como las de violación son deliberadamente comunicadas a otras personas como si fueran ciertas y tienen el típico embuste pseudológico.
Cabe recordar que el personaje de Thelma Fardín se sintió identificado con los hijos de Juan d'Artés, tus hijos tienen mi edad, lo cual es consistente con factores edípicos. Le dije, tus hijos tienen mi edad. Casualmente, el periodista Mario César Tibault Molina difundió información acerca del encarcelamiento del padre de la actriz al haber estado condenado por una violación sexual intrafamiliar. Además, la señorita Carla Lescano informó públicamente que su hermana Thelma Fardín ya había denunciado fantasiosamente al novio de su madre por violación sexual. Por razones éticas, no avanzamos en la interpretación psicológica del tema. Volviendo a la película, cuando la protagonista dijo me metió los dedos, acto seguido se mordió el labio inferior de su boca, es decir, produjo un gesto erótico, lo cual es compatible con la influencia de una fantasía erótica. Me metió los dedos. Cabe consignar que la pseudología siempre conlleva como su motivo a la sexualidad. En resumen, el acto gestual que expresa una fantasía erótica y la denuncia de abuso sexual se presentan conjuntamente y, además, acompañadas de una manifestación que ubica al personaje en el lugar de hija y al acusado, por ende, como representante de la imagen paterna. Y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Cuando el llanto es genuino se inicia con la comisura de los labios arqueada hacia abajo. En efecto, la fisiognómica del llanto establece, el acto de llorar suele ir precedido del abarquillamiento del labio inferior, al cual sigue el descenso de las comisuras labiales hacia abajo y hacia afuera, en tanto los labios descansan superpuestos. Confróntese el libro de Fritz Lange. Sin embargo, el personaje de Thelma Fardín siempre lloró con sus labios en posición horizontal. Y yo le dije que no. Se subió encima mío. Y me penetró. El cortometraje muestra a la protagonista Thelma Fardín tragando saliva cuando manifestó yo le dije que no. También tragó saliva cuando dijo se subió encima mío y me penetró. Ahora bien, la deglución de saliva, de acuerdo a los ex agentes de la CIA como así también de acuerdo al psicólogo Paul Ekman, constituye un gesto que denota la falsedad de la declaración. En este caso, la actriz Thelma Fardín tragó saliva justamente cuando relató el núcleo de la denuncia de abuso sexual. Y me penetró. Luego de haberse referido a la penetración, el personaje de Thelma Fardín bajó la cabeza. Ese es un acto que corresponde al repertorio de trucos teatrales. En efecto, ya en el siglo I el filósofo Lucio Anneo Séneca había comentado que los actores bajan la cabeza para simular vergüenza. Los actores escénicos, que imitan las pasiones que expresan el miedo y el temblor, que representan la tristeza, para expresar la vergüenza acuden al procedimiento de bajar el rostro, hablar en voz baja, fijar los ojos deprimidos en tierra. Pero no pueden hacer que nazca el rubor, ya que ni se evita ni se provoca. Y tras haberse mostrado cabizbajo, sin haberse ruborizado, el personaje de la actriz Thelma Fardín efectuó el gesto de negación con su cabeza. Las palabras previas al gesto de negación se referían a la penetración. Y yo le dije que no. Yo seguía diciendo que no. Yo seguía diciendo que no. Yo seguía diciendo que no. El personaje de Thelma Fardín refirió haber dicho, entre otras comunicaciones, no en distintas oportunidades, de lo que se deduce que la protagonista nunca estuvo paralizada. Tampoco dijo que haya intentado escaparse. En consecuencia, el relato de la actriz en la película que denuncia la supuesta violación sexual carece de contexto de víctima, ya que no se paralizó, no huyó, no se defendió, no estuvo sometida por amenazas ni gritó para pedir auxilio. La denunciante nunca expuso en el film haber sentido alguna sensación traumática durante los supuestos hechos. Solo dijo que dijo no y que se posicionó en plano de igualdad con los hijos del denunciado, tus hijos tienen mi edad. Vale decir, no expuso haber atravesado sensaciones de ansiedad, de miedo ni de dolor psíquico durante el supuesto episodio, lo cual constituye otro indicador de la inverosimilitud del relato del personaje de Thelma Fardín.
Al final del cortometraje, puede verse a la actriz con una gran sonrisa, lo cual viene a contrastar con el sentido de gravedad que le infundió a su relato. Tal tipo de contraste suele observarse en casos de simulación. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo, mira cómo me pones, mira cómo nos ponemos. El personaje de Thelma Fardin dijo mira cómo nos ponemos. Sin embargo, el personaje de Thelma Fardin le había atribuido al denunciado las palabras mira cómo me pones con relación a una supuesta expresión de virilidad relativa al supuesto abuso sexual denunciado. Ahora bien, de acuerdo al psicoanálisis, confróntese el libro de Otto Fenichel, el capítulo sobre las neurosis traumáticas, como así también de acuerdo al DSM-5, confróntense los criterios diagnósticos del estrés postraumático. Quien sufre una vivencia traumática realiza esfuerzos defensivos, por evitar la representación mental traumática o cualquier representación mental que pueda asociarse al evento traumático por contigüidad material o por semejanza semántica. La película, cerca de su fin, presenta la intervención de un coro de actrices repitiendo la frase mira cómo nos ponemos. Ese segmento se editó en la gama de matices acromáticos desde el claro al oscuro. Ahora bien, dicha coloración, más allá de las caras de las actrices, induce sentimientos depresivos y paranoides. Es decir, la película protagonizada por Thelma Fardin está editada de modo tal que tiende a la manipulación psicológica de los sentimientos del espectador al inducir reacciones emocionales depresivas y paranoides. 1. La declaración periodística de Thelma Fardin que alude a la supuesta violación sexual que habría tenido lugar en la habitación de Juan d'Artés posee la forma narrativa de una fabulación. 2. La película Mira cómo nos ponemos protagonizada por la actriz Thelma Fardin en virtud de la cual se formuló la denuncia mediática de abuso sexual contra Juan d'Artés presenta gran cantidad de indicadores de inverosimilitud y de falsedad del relato. 3. El personaje de Thelma Fardin no presenta índices de trauma psíquico asociado a la denuncia de Marras. 4. La película protagonizada por Thelma Fardin se valió de distintos ardides psicológicos en orden a la manipulación de la cognición y a la manipulación de las emociones del espectador. 5. Sí, como se deduce, el relato es confabulatorio, la denuncia es falsa, el video es manipulador y la conducta es opuesta a la de quien padece una vivencia traumática causada por abuso sexual. Entonces el personaje representado por Thelma Fardin no representa a una víctima. Por consiguiente, la víctima es Juan d'Artés. 6. En consecuencia, la película protagonizada por Thelma Fardin y su presentación efectuada por actrices argentinas resultan ser instrumentos de una gran conspiración.